La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Saludo a todos aquellos quienes nos ven por los distintos medios allá en República Dominicana. Que el Señor les bendiga mucho. A quienes nos ven por Telebendición y nos escuchan por Radio Bonao Bendición. También a los que nos verán en la posteridad por YouTube y los distintos medios. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. La porción señalada por el Espíritu es Habacuc, capítulo 2. Leamos por favor versículos 3 y 4. Habacuc 2, 3 y 4. Dice así la Escritura: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Voy a leer una segunda vez ese versículo 4. He aquí, escuchen, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su palabra. Este mensaje lo hemos titulado El orgullo destruidor. El orgullo destruidor. Mis hermanos, es muy importante para entender el versículo que yo quiero compartir y del que quiero extraer las enseñanzas. Es el verso 4 que está en pantalla. Pero era necesario leer el versículo 3 para que nosotros podamos entender. Ese verso habla de la visión y Dios dice: espérala por un tiempo, y habla de que hay que tener paciencia para que llegue el cumplimiento de esa visión. De manera que yo puedo decir que la demora es la liberación, mis amados. Voy a decirlo así, miren, la demora es una prueba de Dios. La demora es para Dios probar a los hombres. La demora en la liberación es un modo de medir a los hombres. Voy a repetir: la demora en la liberación es un modo de medir a los hombres. Mis amados, la espera, la paciencia. Recuerden ustedes que Dios es un Dios que maneja las cosas de acuerdo a su santa voluntad. A Dios nadie lo impresiona. A Dios nadie lo presiona. A Dios nadie lo provoca. Es decir, Él no se deja provocar. Aunque hay provocaciones, Él no se deja provocar. Aunque hay presiones, Él no se deja presionar. Simplemente Dios ejecuta su plan y su propósito. Nosotros tenemos en el libro de Habacuc la palabra de Dios y dice: es necesario, voy a decirlo en mis palabras, que tengas paciencia, que no desesperes, en otras palabras, que esperes en paz
el cumplimiento de la visión. Va a tardar. Pero dice Dios, no de acuerdo a mi diseño. La visión se cumplirá en mi tiempo. Tú vas a sentir de repente que se está tardando, pero no se está tardando. Tú tienes que ser sabio y saber administrar la espera. Porque dice el texto, el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, amados, la espera es siempre penosa y constituye una prueba. La espera es una prueba. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que no esperaron el tiempo de Dios y se adelantaron. Por ejemplo, el caso de Saúl, que por sus intereses se adelantó. Ustedes recuerdan esa historia. Quien debía de hacer los sacrificios era el sacerdote, era el profeta Samuel, no Saúl. Saúl era el rey, no era ese su oficio. Entonces, dice la Escritura que el profeta se tardó, pero de que llegaba, llegaba. Y sin embargo, Saúl, por sus intereses, ya dije, entonces dijo, yo no espero más, yo lo voy a hacer a mi manera y listo. Voy a torcerle el brazo a Dios. Y bueno, lamentablemente ya ustedes conocen la historia, que en aquel momento ese hombre fue desechado. Él desechó a Dios y en consecuencia Dios lo desechó a él. Entonces, la espera debe de ser administrada. Esto divide a los hombres en dos clases. Ese versículo 4 ahí nos presenta dos clases de hombres, demostrando su verdadero carácter. En otras palabras, escúchenme, hermanos, Dios usa lo que nosotros llamaremos la espera, ese tiempo. Es decir, una cosa es cuando Dios promete y otra cosa es cuando Dios cumple lo prometido. Amén. Porque ciertamente Dios siempre cumple. Pero lo que pasa es, ustedes también, hay otro ejemplo que ahora mismo el Espíritu Santo me recuerda, y ese ejemplo tiene que ver con Sara, tiene que ver con Abraham, que ustedes saben que producto de ese pecado, de esa desesperación de querer ayudarle a Dios para que cumpliera lo que él había dicho, entonces eso generó al día de hoy tremendos conflictos, terribles conflictos. Ismael, ese hijo, no es el hijo de la promesa, es el hijo de la carne, es el hijo del brazo humano, es el hijo de personas que pretenden ayudarle a Dios. Y Dios no necesita ayuda, Dios necesita obediencia, que haya obediencia. Más que pretender ayudar a Dios es obedecer a Dios, seguir sus instrucciones. Entonces, Dios utiliza ese tiempo que queda de la visión al cumplimiento de la misma para probar a los hombres. Entonces, nosotros vemos en el texto que hay dos grupos de personas. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ese es uno, dice se enorgullece. Por eso el mensaje está titulado El orgullo destruidor. Estas personas se llenan de orgullo, de soberbia, no esperan, no administran con sabiduría la espera. Y entonces tenemos dos grupos, el orgulloso y el justo. El orgulloso
y el justo se demuestran en la prueba. ¿Qué yo dije? El orgulloso y el justo. Óyeme bien, el orgulloso y el justo se demuestran en la prueba. El hombre envanecido y el justo están tan lejos el uno del otro como los polos de la tierra. Hay mucha distancia entre el orgulloso y el humilde. Escúcheme, hay mucha distancia. Y el resultado de la prueba en ambos casos es tan diferente como la muerte y la vida. Asociemos al orgulloso con la muerte y al humilde con la vida. Hablemos de la demora de la promesa. Ahora, yo digo demora porque ese es el lenguaje que nosotros entendemos. Pero en realidad en Dios, más que demora, lo que hay es propósito. Más que demora, lo que hay es propósito. Por ejemplo, en la carta de Pedro, en la segunda carta, ahí habla de que muchos tienen el advenimiento de Cristo o la manifestación de Cristo por tardado o por tardanza. Para ellos todas las cosas están iguales, no ha pasado nada, han dicho que Cristo viene y todo está igual. ¿Qué cuento? Dice, nada que ver. Mas sin embargo, el Espíritu Santo nos da luz en el texto y dice, la tardanza de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es la salvación de los hombres, el arrepentimiento de los hombres. Entonces no es tardanza, es propósito. No es tardanza, es propósito. Pero entonces vamos a llamar la demora de la promesa. Si ustedes quieren, escriben así, la demora de la promesa. Y voy a hablar de tres cosas. Ya voy a ahondar en cada una de ellas, pero voy a mencionarles las tres para que anoten los que quieren. La demora de la promesa. Hemos dicho, amados, que hay dos grupos de personas, ¿verdad?, que son reveladas, manifestadas a través de la prueba de la espera. Entonces, la demora de la promesa, número uno, revela una gran falta. Revela una gran falta. Ese es número uno. Número dos, descubre una seria oposición. Descubre una seria oposición. Y número tres, nos dirige a un interesante contraste. Nos dirige a un interesante contraste. Esos tres puntos quiero ahondar hablando acerca de la demora de la promesa. Número uno, dijimos, revela una gran falta. Dice el texto, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hermanos, escúcheme. El hombre es impaciente y no soporta la espera. El hombre por naturaleza es impaciente y no soporta la espera. Esto es orgullo demostrado, pues se pelea con el Señor y se atreve a dictarle órdenes. Repito, estoy hablando de la demora de la promesa. Número uno, revela una gran falta. ¿Cuál es esa falta? El hombre es impaciente y no soporta la espera. Hermano, los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos.
Dios no hace las cosas cuando yo quiero. Dios hace las cosas cuando Él quiere. Yo no le digo a Dios cómo ni cuándo debe de hacerlo. Dios es quien dice cómo y cuándo lo va a hacer. Y eso es necesario metérselo en la cabeza, meterlo en el corazón. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces revela una gran falta. El hombre es impaciente y no soporta la espera. Mis hermanos, es muy natural para nosotros ser orgullosos. Dígale eso al que tiene al lado. Dile eso. Es muy natural para nosotros ser orgullosos. ¿Saben por qué? Porque así cayó nuestro primer padre y nosotros heredamos su falta. El orgullo toma muchas formas y entre otras es el hábito vanaglorioso de pensar que nosotros tenemos que ser atendidos enseguida. Otro ejemplo me recuerda al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes de Naamán el sirio? Naamán el sirio, aquel hombre que tenía lepra y lo estaba matando. Pero yo digo, más que la lepra, físicamente hablando, Naamán tenía una lepra en su interior. Y era la lepra del orgullo, que esa sí que lo estaba matando. ¿Recuerdan cuando le dije que asocian, verdad, orgullo con muerte? Naamán el sirio, nomás llegando, se puso bravo. Soy yo, Naamán, un general importante. ¿Y cómo que ese profeta ni siquiera él personalmente viene a atenderme? Orgullo. Y lo que le envió a decir el profeta fue muy sencillo: ve al Jordán, sumérgete 7 veces. No tenía que pagar nada, no costaba nada, solo había que humillarse. Solo había que humillarse. ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra? ¿Qué voy a ir yo a ese río? El orgullo toma muchas formas. Y ya dije, y entre otras, es el hábito vanaglorioso de pensar que nosotros tenemos que ser atendidos enseguida. Soy yo. No piense ni por un instante que usted no es orgulloso. Para que usted no sea orgulloso, usted no tiene que ser hijo de Adán. Y ya no se puede. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Muy bien. Ahora escuchen, porque yo voy a generalizar en esto. En todos los casos, el orgullo es irrazonable. En todos los casos, el orgullo es irrazonable. Recuerden que estoy ahondando, porque voy a hablar, dije, de 3 puntos, y lo que estoy tratando de explicar es la demora de la promesa. Y estoy hablando del punto 1, que revela una gran falta. Y estoy explicando. Entonces, en todos los casos el orgullo es irrazonable. Pregúntese, ¿quiénes somos nosotros para que Dios se haga nuestro criado? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haga nuestro criado y tenga que atendernos en el momento que nosotros queremos?
el orgullo es irrazonable. No se justifica. Número 2, descubre una seria oposición. Mis hermanos, vean, la persona falta de fe se cansa del evangelio. ¿Qué yo dije? Dígalo en alta voz. La persona falta de fe se cansa del evangelio, que es la suma de promesas divinas. Eso es el evangelio, la suma de promesas divinas. Entonces la persona falta de fe, mis hermanos, se opone al ejercicio de la fe cuando es requerido. En otras palabras, su orgullo le hace rechazar la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Su orgullo, así como Naamán, su orgullo le hace rechazar el agua. Ahí hay una ilustración, porque Jesús es el agua de vida. No había que pagar nada, nada más, había que humillarse. Es lo mismo que tienen que hacer los hombres hoy, nada más que humillarse. Y su lepra va a desaparecer. Pero ahora yo no estoy hablando de las enfermedades físicas. Porque a la gente no, oiga lo que yo voy a decir. A la gente no los mata una enfermedad física. A la gente lo que verdaderamente los mata es la enfermedad en el alma. Esa es la verdadera muerte, porque eso es lo que la Biblia llama la muerte eterna. Escúcheme, por favor. Nos dirige a un interesante contraste. Punto número 3. Nos dirige a un interesante contraste. Escuchen. El hombre que es verdaderamente justo es humilde. El orgullo está matando a la gente como la pornografía a los jóvenes. Hay que erradicar el orgullo urgentemente. El hombre que es verdaderamente justo es humilde. No tapes tus oídos a este mensaje. El que es de la verdad se expone a la verdad. El hombre que es verdaderamente justo es humilde. Siendo humilde, no se atreve a dudar de Dios, sino que se rinde a su palabra con fe implícita. Con fe implícita, se rinde a su palabra. Su fe se mantiene viva durante la prueba y le conduce a los goces y privilegios de la vida eterna o de la vida espiritual. Su vida conquista la prueba y se desarrolla para vida eterna. Ahora estamos hablando de algo que es tan importante. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando a Jesucristo? De manera que Jesucristo, como ustedes saben, Él vendrá. Puede ser hoy, yo no lo sé. Pero si no fuera hoy, somos llamados a administrar la espera con humildad. Esta espera manifiesta lo que nosotros verdaderamente somos. ¿Cuántas personas nos dicen, no, Jesús todavía no va a venir, yo puedo hacer lo que yo quiera por ahora? O escucho a estúpidos decir esto: en el último minuto de mi vida yo me arrepiento. Aunque se arrepienta en el último minuto de la vida, yo le voy a dar una noticia: va a terminar en el infierno. Con ese pensamiento, no le va a alcanzar.
No le va a alcanzar. En el último minuto. Haber sido toda la vida un perverso y pensar manipular a Dios con un arrepentimiento de palabras en el último minuto. No, mi Dios no es así. Eso no es lo que revela la Escritura. Dios puede salvar en el último minuto, sí, pero eso es muy diferente a pensar que hago lo que me da la gana y en el último, no va a haber tiempo. No va a haber último minuto. Su muerte va a ser impactante. Si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. Así está escrito. Entonces, dicho esas cosas, les voy a decir lo siguiente. Escuchen con atención, en un momento vamos a los pasajes. Escuchen. Del mismo modo que el primer paso para ir al cielo es la humildad, así el primer paso hacia el infierno es el orgullo. Escuchen, del mismo modo que el primer paso al cielo es la humildad, así el primer paso hacia el infierno es el orgullo. El orgullo considera al evangelio como locura, pero el evangelio se enorgullece de que sea así. Escuchen, pregunto, ¿podrá el pecador estar orgulloso de ir al infierno? Pregunto, ¿podrá el santo estar orgulloso de que fue salvo de él? Mis hermanos, Dios ha preferido más bien que su pueblo sea pobre que orgulloso. Pobre que orgulloso. ¿Saben ustedes que la pobreza de espíritu es la canasta en la cual Cristo pone las riquezas de su gracia? Eso lo dijo alguien. Repito, la pobreza de espíritu es la canasta en la cual Cristo pone las riquezas de su gracia. Amados, escúcheme. Nosotros tenemos que ser vaciados de nosotros mismos antes que podamos ser llenados con la gracia. El llamado es a vaciarnos para que Dios nos llene. Dios no puede llenar a un lleno. Aleluya. Dios no puede llenar a un lleno. Primero hay que vaciarse. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de la gracia de Dios. Ahí está el orgulloso en su silla, amando su silla. Yo soy como me da la gana, a mí no me importa nada, yo voy a hacer lo mío. Mi pastor es mi profesor, yo hago lo que quiero, me gusta sus enseñanzas, su forma de vida. Oiga el llamado de Dios a vaciarnos, a vaciarnos. Dios nos está llamando a vaciarnos. ¿Vaciarnos de qué? Mi hermano y mi hermana, es absolutamente verdad que tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo eres tú. La religión nos hace a ver hacia afuera. El verdadero evangelio nos hace ver hacia adentro. Hay un enemigo afuera, sí, Satanás, pero ese está afuera. Los demonios no pueden poseer a un cristiano. Ese está afuera.
Pero el tema es que hay un enemigo que está adentro. Pablo lo llamó: el mal está en mí, el pecado que mora en mí. Una ley que opera en los miembros de mi cuerpo. De todas esas formas lo llamó. Escucha, el diablo es un enemigo perverso. Su deseo es matar, robar y destruir. Pero tu problema principal no es el diablo. Tu problema principal eres tú. Por eso es que Dios nos está haciendo un llamado a vaciarnos. ¿Cuál es el llamado? A vaciar. Dios nos está llamando a vaciarnos de ese enemigo, a vaciarnos de nosotros mismos, para entonces estar listos para que Dios nos llene de su gracia. Mis hermanos, escuchen el llamamiento de Dios y empiecen a aplicar a sus vidas. ¡Ay del tonto! Perdónenme en el término, que diga: no, este mensaje no es para mí. Perdóname, pero qué tontería. Yo digo, este mensaje es para mí. Yo digo, este mensaje me confronta a mí. Tenemos, oigan el llamado, que vaciarnos de nosotros mismos. ¿Tú crees que cuando una persona dice: yo me voy de la iglesia porque es que ahí las personas, es que todo hacia afuera? ¿Tú crees que verdaderamente se fue por lo que estaba afuera? Se fue por lo que tiene adentro. ¿Quién lo sacó? Lo que tiene adentro, su enemigo. Porque cuando tú te has vaciado del enemigo de adentro, tú ya no tienes problemas afuera. ¿Saben qué significa vaciarse de nosotros mismos? Morir. Y vayan, si hoy los invitan a un funeral, vayan, los desafío, y vayan, búrlense del muerto. Hágale en todo lo que usted quiera y ese muerto no va a sonreír. Búrlese, dígale: qué feo que eres. Y él no se va a molestar. Por mucho insulto, por mucho que tú le... ese muerto no. ¿Por qué? Porque está muerto. Pregúntenle al muerto si se resiente. No se resiente. Pregúntenle si le duele. No le duele. ¿Por qué? Porque está muerto. Un muerto no se resiente. Pero usted, cuando hablan mal de usted y usted se resiente, porque usted está vivo. Está muy vivo. Entonces, no es el problema del que habló, es el problema suyo que está vivo. Eso no se resuelve que yo vaya a cortarle la lengua a aquel que habló de ti. Eso se resuelve si yo te digo: ve y vacéate de ti mismo. Así se resuelve. Y eso no es un mensaje nuevo. Eso lo dijo Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, él dijo: niéguese a sí mismo. Eso no significa otra cosa que tiene que vaciarse a sí mismo. Entonces, el problema del resentido, ¿cuál es? Que está vivo. Está muy lleno de sí mismo. El problema de una persona cuando se le exhorta y responde, ¿cuál es? Que está muy vivo. Es muy él, es muy ella. Apliquen, por favor, amados, por amor al Señor, apliquen. Tenemos que ser vaciados de nosotros mismos antes que podamos ser llenados con la gracia.
Debemos ser despojados de nuestros harapos antes que podamos ser vestidos con el vestido de justicia. La Biblia habla de un vestido de justicia, pero nadie puede vestir ese vestido, perdónenme en el juego de palabras, hasta que no se haya desvestido de sus harapos. Hermano, aunque le suene contrario lo que va a oír, pero yo estoy seguro que es lo que Dios quiere decir. Escúcheme, tenemos que ser heridos antes de que podamos ser sanados. Ser heridos antes de ser sanados. Muertos antes de que podamos ser resucitados. Enterrados en desgracia para que podamos ser levantados en santa gloria. Yo voy a aplicar un pasaje con ustedes, porque este pasaje que vamos a leer aplica para el cuerpo, pero también aplica para el alma. Yo estoy hablando de morir, estoy hablando de administrar, amén, estoy hablando de despojarnos. En 1 Corintios 15 vamos a aplicar ese pasaje. 1 Corintios 15, 42, 43. Dice el texto, escuchen, así también es la resurrección de los muertos. Escuchen, vamos a aplicar. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Empiecen a aplicar, sigan. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Si tú mueres a ti mismo, ¿sabes quién es el que va a vivir en ti? Cristo. Si tú mueres a tus deseos, ¿sabes cuáles son los deseos que van a prevalecer en ti? Los deseos de Dios. Si yo no quedo, queda Él. Si yo estoy, Él no está. O Él es cabeza o no es nada en ti. Jesús es cabeza y no cola. Hay gente que quiere tener a Jesús por cola y no por cabeza. Jesús es cabeza y no cola. Aplíquelo en el Espíritu. Yo siento a Dios dirigiéndonos. Jesús es cabeza. Él, si está en tu corazón, Él es cabeza, no cola. Él dirige, Él dice. Mis amados, pensemos en esto. De no haber sido por el orgullo de los ángeles que hoy están en el infierno, estarían en el cielo. Escuchen. Quiero que pienses en lo que vas a oír en los próximos minutos. Vean lo pernicioso que es el orgullo, lo mortal. De no haber sido por el orgullo, los ángeles que hoy están en el infierno estarían en el cielo. De no ser por el orgullo, Nabucodonosor, en vez de vagar por el bosque, habría estado en su palacio. Faraón habría estado con sus nobles en vez de hallarse con los peces. Ningún otro pecado, escuche, ha hundido a más personas que este, con la falsa promesa de levantarles. La madre de todos los pecados es el orgullo, que viene a ser la soberbia.
Mis amados, si no hubiese sido por el orgullo, los fariseos habrían recibido a Cristo tan fervorosamente como sus discípulos. De no haber sido por el orgullo, Herodes le habría adorado tan humildemente como los pastores y los magos. El orgullo. El orgullo. Dios usa la espera. Es decir, Dios adrede anticipa las cosas, las anuncia, y todavía después del anuncio queda un tiempo para el cumplimiento. En todos los casos fue así. Ustedes piensan en José. Dios le anunció, le anticipó con los sueños. ¿Y cuánto tiempo tomó? Mucho tiempo. Le pregunto, ¿fue probado? ¿Fue hallada en alabanza su fe? Gracias a Dios por ese hombre. David. ¿Cuántas veces fue David ungido? Mis hermanos. Es decir, Dios diciéndole, yo te escogí a ti, tú eres. 3 veces. Fueron muchos los años que tuvo que esperar, siendo perseguido por el rey de ese momento. Saúl tenía la autoridad de rey, ¿cierto? Nada más que era un rey desechado. Y David, que era el ungido, tuvo que huir de ese rey. Pudo haber dicho, yo soy el ungido, yo soy el ungido. Mas sin embargo, un día, ustedes saben, en la cueva tuvo la oportunidad de matarlo, y solo cortó un pedacito y tembló. Dijo, ¿qué estoy haciendo yo? Dios me libre de tocar a su ungido. Era un ungido rechazado por Dios porque rechazó a Dios. Pero lo que le estoy diciendo es David, cómo fue probado por Dios. Diga, el justo vivirá por su fe. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el alma de la persona que no es recta? Se va a llenar de orgullo. Dios no va a cumplir nada. ¿Qué voy a estar esperando yo? Nada. El que es de Dios espera, administra la espera. Yo sé que Jesús viene. A veces me desespero, pero ayúdame a esperar. Ayúdame a estar quieto y reposado. Ayúdame, Señor. No aleja de mí el orgullo. Yo hoy decido vaciarme. Hoy voy a vaciarme de ese enemigo que llevo adentro. Y sé que mañana tendré que volver a vaciarme de ese enemigo que llevo adentro. Y hasta que Cristo no venga. Por eso es que anhelo su venida. Porque cuando Él venga, la presencia del pecado que está en mí será quitada. Ya no soporto el pecado. El pecado es una carga bien pesada. Ay de ti que no estés bregando con el pecado. Ay de ti que no estés luchando con el pecado. Ay de ti que simplemente pienses que tú eres un todopoderoso contra el pecado. No, no, no. La mejor forma de enfrentar el pecado es huir de él. ¿Y cómo se huye del pecado? En la presencia de Dios. Es una cuestión de términos. Se huye en la presencia de Dios. En otras palabras, me rindo ante el fuerte. Jehová es el fuerte. Me rindo ante Él. Y cuando estoy con Él, en mi debilidad, soy fuerte. Me rindo ante el fuerte. Si voy sin el fuerte a enfrentar el pecado, cometo un grave error. Mejor no voy y me quedo con el fuerte. Y es ahí donde soy fuerte.
Lean conmigo Santiago 4:6. Santiago 4:6. Dice el texto: pero Él da mayor gracia. Escuchen. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Siendo humilde se vive, siendo orgulloso se muere. Dios da gracia al humilde. Lean conmigo en pantalla el Salmo 138 en el verso 6. No lo busquen si quieren. Salmo 138, verso 6 en pantalla. Porque Jehová es excelso. Vean en pantalla. Porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde. Vean así. Dejen el texto ahí. El humilde dice: Señor, yo no soy digno de que tú me atiendas. Yo no merezco que tú te bajes para atenderme a mí. Y dice Dios: por cuanto tú has venido en el espíritu correcto, es un placer para mí bajarme y atenderte. Pero miren al orgulloso: pago mis diezmos, vengo saliendo de un ayuno, me merezco que me recibas. Y dice el texto: mas al altivo mira de lejos. ¿Por qué no me atiendes? ¿Acaso soy tu criado? Has venido con un espíritu contrario. Mi tiempo vale oro para atenderte a ti. Por eso es que he decidido mirarte de lejos. No es llegar a Dios, es saber llegar a Dios. En pantalla, Isaías 57:15. No lo busquen ustedes si quieren. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime. Oigan, el alto y sublime. Yo quiero que tú entiendas que no hay nada más alto que Dios. Nada hay más alto que Dios. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero oiga, qué tremendo. Yo el alto, dice Dios. Nada hay más alto que yo. Escuche por el Espíritu. Dios, que está tan alto, no tiene ningún problema en bajar, perdónenme en el juego de palabras, a lo más bajo a atender a un hombre quebrantado de espíritu. Si hay alguien humilde, es Dios. El más alto que se baje. Es que lo extraño es que el más bajo se suba. Eso sí es extraño. ¿De dónde sale ese maldito orgullo de los hombres? Es poderoso que el más alto se baje, pero que el más bajo se suba. ¿De dónde? ¿En dónde nace eso? Por eso es que el orgullo es irracional.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano mío, entraremos a una etapa de nuestras vidas donde Dios nos va a probar. Y en esas pruebas de Dios se manifestará el justo por su fe vivirá. Esa es una persona. Y el otro, el alma de aquel que no es recto. ¿Qué dice? Se va a llenar de orgullo, se enorgullece, o sea, se llena de orgullo, de soberbia. Dios nos habló de una manera tan especial en el matutino de ayer sábado, de una manera tan dulce, tan elevada, digo yo. No dejemos que esas palabras se pierdan. Mis hermanos, esto es una carrera que cada uno está librando. De nada vale el orgullo, de nada vale la soberbia. Se trata de llegar al final de la carrera. Hermano mío, valoremos que hay gente que nos ama, que nos busca, que nos extraña. Porque no olviden que hay un orgullo destruidor. Sepamos administrar la espera. Les voy a decir lo siguiente, y lo voy a decir a ustedes. La humildad siempre gana. El quebrantamiento de espíritu siempre gana. Si tú escoges el camino del orgullo, perdóname que te lo diga, pero ya perdiste. Pero si escoges el camino de la humildad, te aseguro que ya ganaste. Porque es mejor ser humilde y contar con Dios que ser orgulloso y tener a Dios de lejos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús, hoy y siempre. Shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.